Muy buenos días, el tema de hoy es respuestas. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versos 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, muchas veces son permitidas por Dios. Pero esas situaciones, ¿por qué son permitidas por Dios? Para que usted y yo hagamos lo que hizo el profeta Jeremías. Dios le habló a él. ¿Cómo el Señor le habló? Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo así, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y le responde el Señor, clama a mí. Entonces el Señor, ¿qué te dice a ti hoy? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué cárcel estás en este momento? ¿Cuál es la cárcel que estás? ¿En la amargura? ¿En dolor? ¿En resentimiento? De pronto en la cárcel de la soberbia, del orgullo, de la altivez. De pronto en la cárcel de la mentira. Estás acostumbrado a mentir en todo momento, a tapar tus situaciones con una mentira. Como dicen algunos, una mentira pequeña, eso no tiene nada, una mentira pequeña. La mentira, sea pequeña o sea grande, eso es del diablo, eso no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Si usted proclama que usted conoce de Dios, o de pronto usted está buscando de Dios, o usted es una persona que ya está en los caminos de Dios, en los caminos de Cristo, en usted no debe estar la mentira. Así está una mentira pequeña, insignificante, es mentira. Por eso el profeta, el Señor lo llama y le da una respuesta. Que lo que estaba viviendo él no era para que él se angustiara, ni para que llorara, ni para que se quejara, ni para que dijera, ¿por qué esta situación a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué yo? Porque muchas personas se quejan delante del Señor y vuelven y se quejan y se quejan. Pero el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una situación que se esté viviendo extrema, el Señor quiere mostrarte lo que no conoces, el por qué esa situación, o muchas veces el para qué. Porque hay situaciones en las cuales el Señor permite nuestras vidas para mostrarnos un camino más excelente. Y ese camino solamente lo podemos encontrar en el clamor. Clama a mí, yo te responderé. Hoy mi pregunta es, ¿qué situación tú estás viviendo? ¿Cuánto llevas con esa lucha? Aún tus pensamientos, esos pensamientos de inseguridad, de temor. Pero ¿por qué esos pensamientos están anidados en tu mente? Porque muchas veces tu mente se deleita mirando cosas incorrectas. Tu mente se deleita en pensar en los problemas diarios, en los conflictos, en los problemas aún no tuyos, problemas de otras personas, de tu familiar, de un vecino, de un amigo, un compañero, de pronto un jefe. Y tú permites que tu mente divague mucho tiempo en esa situación, pero tú no tienes la solución. Y peor aún, llega un tiempo en incertidumbre y en zozobra que no sabes qué camino tomar. Pero hoy el Señor te está llamando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué está pasando en tu área laboral? ¿Qué problema tienes en el trabajo? ¿Por qué estás viviendo esa situación? ¿Es permitida por Dios? Sí. Pero no es porque para afligirte ni para llevarte al desespero, a la zozobra. No, es para que le clames al Señor. Ese familiar que tienes enfermo, es para que le clames al Señor y el Señor te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es culpa del familiar, es permitido por Dios, pero es para que usted y yo le clamemos al Señor para que haya una respuesta, pero que el Señor muestre una respuesta clara, concisa, porque muchas veces nosotros nos guiamos por respuestas de los demás. ¿Qué quiere decir respuesta de los demás? Es que el médico me dijo que yo tenía esto. Es que el médico dijo, el dictamen médico es esto, los exámenes arrojaron esto. Entonces, no, yo con esta situación me toca tomar tales pastas. Si yo no tomo tal pasta a tal hora, yo no voy a levantarme, no me voy a mejorar. Tengo que estar tomando pastas. Entonces, usted no le cree al Señor. Usted le cree al Señor médico. Usted le cree al Señor cirujano. Usted le cree al Señor que le formuló esa droga. Usted no le cree al Señor. Porque cuando el profeta estaba en la cárcel y el Señor le habló claramente, vino palabra de Jehová a Jeremías y le habló diciendo, clama a mí. Hoy tienes que clamarle al Señor, pero clámale con un corazón rendido,
contrito, humillado delante de Él, pero clámele con reverencia, no exigiéndole, pidiéndole una respuesta. Y ora con la palabra y dígale: Señor, clamo a ti. Clamo, Señor, por tu respuesta. Porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Quiero que tú me respondas, Señor. ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo pedir? Señor, tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo desconocido en esta situación que yo no conozco, Señor? Muéstrame, enséñame y enséñame, Señor, cómo poder salir en victoria en esta situación. Y le aseguro que así como el Señor le dio la victoria al profeta Jeremías, aún estando en la cárcel, se la dará a usted. Por eso comencé este devocional preguntándole: ¿cuál es su cárcel? ¿Cuál es la cárcel que usted está? ¿La cárcel de sus pensamientos? ¿La cárcel de sus deudas? ¿La cárcel de sus frustraciones? ¿La cárcel del desamor? ¿La cárcel del engaño? ¿La cárcel de la mentira? ¿Cuál es la cárcel que te ha venido manejando, manipulando y dominando, y esas barrotes, esas rejas no ha podido derribar? Pero hoy el Señor te tiene una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, y aún te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y te dará la victoria. Pero ve a la oración, no vaya al médico, no vaya al psicólogo, no vaya al psiquiatra, ve al jefe de jefes, ve al médico de médicos, ve al hacedor, ve al creador de la vida, a Jesús de Nazaret. Y te aseguro que el Señor te dará la respuesta y tú serás el primer sorprendido. Pero cuando le clames a Él, así como el Señor le habló al profeta Jeremías, Él le clamó y el Señor le dio la victoria. Y le aseguro que el Señor te dará la victoria a ti en esta situación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.